Bueno, bueno al que se conecta al video. Entonces, póngale cuidado. Pues hoy volvemos a qué, al curso de cálculo integral. Y pues teniendo en cuenta lo que hemos hecho, que básicamente hicimos toda la parte de cascarones cilíndricos, bueno, volúmenes de sólidos de revolución, área entre curvas y lo de longitud de curva, ¿no? Hicimos las tres cosas: áreas entre curvas, volúmenes de sólidos de revolución y esto, ¿y qué? Y longitud de curva. Eso fue lo que hicimos. Desde la semana anterior hemos trabajado con cosas de funciones trascendentes. Básicamente lo que hicimos fue definir logaritmos y el logaritmo natural, pues. Hicimos la integral del logaritmo natural, la integral de uno sobre x y vimos por qué construía. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, entonces, bueno, aquí ya tengo más o menos como el cronograma propuesto. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado, póngale cuidado. Esta semana, 8 al 12 de junio, esta semana vamos a hacer retoma de clases, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a retomar? Vamos a retomar con todo lo que es la parte de funciones trascendentes, ¿no? Entonces, terminar lo que empezamos con logaritmo natural, la integral de, sí, uno sobre x de x, todo eso. Ver por qué la exponencial es la inversa del logaritmo y entonces trabajar con eso, trabajar cuál es la integral de e a la x, por qué eso es e a la x, bueno, esas cosas y las integrales de las funciones inversas, entonces trigonométricas inversas básicamente, ¿no? Entonces saber que la integral de uno sobre uno más x al cuadrado o sobre uno sobre x al cuadrado más uno, eso es tangente inversa. O que hay unas raíces metidas, eso es seno inverso, ¿sí? Esas cosas. Eso esta semana, ¿listo? Esta semana entonces sería eso. Próxima semana, del 14 al 19. Por allá Camila dijo que no podía el 15, entonces pues el parcial quedó para el 17. Profe, es que me toca viajar a una cita médica, entonces se me hace complicado. No, por eso le digo, tranquila Camila, todo bien. Hagamos el 18, profe, pues. Entonces el parcial es el 17. ¿Listo? Ese es el parcial del segundo corte. ¿A qué hora? A esta misma hora. ¿Listo? Escrito, o sea, nada de Moodle, nada de Moodle. Ya Moodle ya se acabó por este semestre. ¿Listo? Entonces, Profe, vamos a hacer solo parcial. Tiempo. no, espere, Ah, vamos despacio. Entonces, 17, no, ya miré. 17, parcial. ¿Listo? Entonces, parcial 17 de junio, 2 de la tarde. Listo, como siempre, entonces subimos a la tarea Teams, ustedes lo resuelven, lo suben ahí y listo, sale. ¿Listo? ¿Acordada esa fecha? Listo. Sí, profe. Sí, profe. 24, 24, vamos a hacer el primer quiz de la vuelta a clase, ¿no? Listo, entonces, el 24, Profe, se les fue la pantalla. ya volvió, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. 24, Sí, señor, ya volvió. 24, quiz número uno, volúmenes de sólidos de revolución. ¿Listo? Entonces, un quiz pequeño de sólidos de revolución. Entonces, calcular el volumen por arandelas, calcular el volumen por discos, bueno, digamos, ejercicios de ese estilo. ¿De acuerdo? Y, profe, el parcial va a llevar también los mismos temas y cuáles más.
El parcial, buena pregunta. El parcial entra áreas, área entre curvas, volúmenes de sólidos de revolución, área entre curvas, sólidos de revolución. ¿Y qué más vimos? Lo de longitud de curva. Longitud de curva, ¿no? También. Por eso, áreas, sólidos de revolución y longitud de curva. Esas tres cosas. Un ejercicio de cada tema y sale. Fácil, fácil, va a estar fácil. Profe, ¿el tiempo son las 2 horas? Las 2 ¿O va a dar horas. más tiempo que usted? No, las 2 horas de clase, normal. Va a estar corto, no va a estar largo, tranquilo. Bueno, Profe, el quiz sí solo era solo de sólidos de revolución más. El quiz. Sólidos de revolución, sí, sus sólidos de revolución. El que no se pregunta en el parcial, pues, si en el parcial se pregunta por cascarones, entonces en el otro sale anillos o algo así, o discos. Profe, ¿el quiz también va a hacer esto por, usted envía la cosa por Teams o todo será por Moodle? No, por solo va a ser Teams. por Teams. Todo por Teams, todo por Teams. Ok, Ok, profe. listo. Próxima semana, ¿listo? Esa será la semana del 21 al 26, ese quiz. La semana del 28 al 3 de julio, o sea, el jueves, ese jueves, primero, se va a hacer un quiz de integración por partes. ¿Listo? Integración por partes. Entonces va a dar una integral y usted resuelve allá su integral por partes. ¿Listo? Integración por partes, que eso se va a ver la próxima semana en clase, se va a ver toda la parte de integración por partes, la de una vaca vestida de uniforme, allá se ve. ¿Listo? Ese será el quiz número 2, que será el 1 de julio. ¿Listo? O sea, 17 parcial, 24 quiz de sólidos de revolución. El primero, un quiz de integración por partes. El 8, el último parcial. El 8, el último parcial, que será parcial de técnicas de integración. ¿Listo? Las técnicas que alcancemos a ver. Yo espero llegar a fracciones parciales. Sí, lo que les decía el otro día, que lo mejor era al menos en un curso hacer fracciones parciales. Bueno, yo creo que hasta ahí va el parcial. ¿Listo? Y el 6, que es el martes, van a entregar un taller. Van a entregar un taller de técnicas de integración. ¿Listo? Un taller en grupo. Entonces, ¿cómo quedan las notas? El parcial del 17 y el parcial del 8 vale 20% cada uno. Eso vale 20%. ¿Listo? El parcial del 17 y el parcial del 8, ahí va el 40. Y los quizzes más el taller, o sea, el quiz 1, quiz 2 y el taller, eso se suma y se promedia, y eso vale 25% del curso. Entonces se va a juntar la calificación de los quizzes, del corte 2 y el corte 3. Entonces, el 10% del último corte y el 15% del segundo corte se unen y eso es la misma nota para los dos cortes. ¿Entendido? Sí, sí, señor. señor. Preguntas, Sí, señor. dudas, quejas, reclamos. Hablen ahora o callen para siempre. No, profe, yo creo que no. ¿Todo bien? Traté de hacerlo equilibrado. Oye, Sí, O sea, ¿por qué no puse 3 talleres? Porque eso es mucho tiempo. Sí, y ya me imagino cuántos talleres tendrán. Entonces mejor un quiz. Sale un quiz, sale de uno y chao. Ya usted piensa, solo lo prepara y listo. En cambio un taller, póngase a buscar a la gente. Tal. ¿Listo? Entonces así quedamos. ¿De acuerdo? listo, profe. Sí, profe. listo. Listo, profe. Bien, entonces
Bueno, esperamos que... esperamos a ver pues que nos rindan, ¿no? O sea, la idea es hacer la parte de integración por partes. Integración por partes no es complicado. Integración por partes no es complicado, pero hay que tener cuidado. Y a mí lo que me parece más complicado en lo que es técnicas de integración es sustituciones trigonométricas. Porque fracciones parciales uno lo cuadra fácil, ¿sí? Y pues para eso hay que saber es integrar por partes. Digamos, la parte vital de esto es saber integrar por partes. Ya pueden ir buscando el video Julio Profe de una vaca vestida de uniforme. Yo no sé si así se encontrará. Pero bueno, hay como métodos ahí. Esto de integrar, o sea, creo que les he dicho esto siempre, ¿no? O sea, integrar es muy personal. O sea, es que esto no es como derivar, ¿sí? O sea, que derivar usted diga, y pum, vamos a usar la fórmula de la división y usted con la fórmula de la división usted se acaba. No, aquí no, integrar necesita usted tener como técnicas, como meterle sabor por un lado, por otro, meterle cositas para usted poder sacar eso bien. ¿Listo? Otra cosa que quiero aclarar. ¿Por qué en un mes terminamos, ¿no? ¿Por qué terminar el 8? Y según supuestamente termina el 14. Porque no se sabe si es que esa fecha del 12 al 14 es para hacer habilitaciones. Sí, o sea, eso no lo han aclarado. Entonces, pues como no lo han aclarado, pues entonces de una vez mejor terminamos esta semana antes y ya, sale. ¿Listo? Mejor prevenir. Listo, profe. Bueno, entonces seguimos con lo nuestro. ¿Dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en que el logaritmo natural nos permitía resolver integrales de este estilo. Pero no habíamos... solo hicimos un ejemplo de división larga. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos otro ejemplito de división larga. Para retomar eso, para que nos quede claro la parte esa de hacer la división de polinomios, cómo metemos el logaritmo natural ahí, y luego esto nos metemos con la parte de las derivadas de una función inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es la derivada de seno inverso de x? ¿Qué es la derivada de todas esas funciones pues digamos no tan conocidas? Yo creo que el jueves ya nos estaremos metiendo con todo lo que es la parte de e a la x, la función exponencial, y las propiedades de los logaritmos de acuerdo a la función exponencial. Entonces, ¿para qué? Para podernos meter a la parte de técnicas de integración bien. Sí, o sea, que allá no nos metamos en terreno tan pantanoso, sino que salgamos bien de ahí. En lo que se puede, ¿no? En lo que se puede. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, a ver. ¿Cuál hicimos qué días? Hicimos x cuadrado sobre x menos 1. Es que hicimos uno muy fácil. Entonces, vamos a hacer este es bonito. Integral de x a la 4 sobre x más 4 de x. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la división de polinomios. ¿Recuerdan cómo hacía la división de polinomios? La división larga que llamábamos también. ¿Sí recuerdan? Un poco, profe. Bueno. Recuerden que nosotros íbamos a dividir x a la 4 entre x más 4. Y para hacer esta división lo que hacíamos era lo siguiente. Decíamos,
x a la 4 más 0x a la 3 más 0x cuadrado más 0x más 0 dividido entre x más 4. Y entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos un múltiplo de, o sea, una potencia de x, que al multiplicarla por esta x que está acá me dé x a la 4. Eso era lo que hacíamos. ¿Listo? Profe, ¿es un ejemplo de qué, perdón? División larga, división de polinomios. Gracias. Ahí la multiplicamos por x a la 3, ¿no? Porque x a la 4. Por x a la 3, entonces, x a la 3. Entonces usted multiplica. X a la 3 por 4, pues es 4x a la 3, positivo. Pero entonces acá lo vamos a escribir negativo. Entonces aquí me va a quedar menos 4x a la 3. ¿Listo? O sea, aquí lo pasamos del signo que nos dé acá aquí en la multiplicación esta que hacemos de x a la 3 por 4, lo pasamos aquí el signo contrario. Y hacemos lo mismo con el x a la 3 por x. Entonces, x a la 3 por x, pues me da x a la 4, pero entonces yo aquí lo paso negativo. Entonces, ¿eso qué me da? Eso me da 0x a la 4 menos 4x a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. ¿será que puede repetir otra vez? ¿Qué? ¿Dónde Sí, se sí. perdió? ¿Dónde se perdió? Profe, en la segunda, Mire, en menos x a la 4. o sea, usted multiplica x a la 3 por 4. Eso le da 4x a la 3. Entonces, acá lo pasa en negativo. Entonces le queda menos 4x a la 3. ¿Listo? Sí, señor. Hace lo mismo Profe. acá. ¿Qué? Profe, siempre se va a pasar a negativo, o sea, a lo contrario, ¿no? Si está negativo se pasa a positivo. Sí, siempre pasa negativo. O sea, si aquí está positivo, entonces aquí lo pasa negativo. O sea, siempre se invierte, profe. Sí, Y siempre le si cambia el pasa... signo. Ah, listo, profe. Entonces le queda x a la 3 por 4 por x, pues es x a la 4. Pero allá pasa negativo. Entonces aquí queda menos x a la 4. ¿Listo? Ah, ok, ya entendí, profe. Entonces usted suma x a la 4 menos x a la 4, pues da 0x a la 4. Y acá pues 0x a la 3. Por eso es que, o sea, note que aquí hay un x a la 4. Pero entonces yo necesito completar todas las columnas. Entonces por eso pongo 0x a la 3, 0x al cuadrado, 0x más 0. ¿Listo? Y bajo acá el 0x al cuadrado. ¿Listo? Ahora necesito, voy a borrar aquí esto un momento. Ahora necesito un número, o bueno, una potencia de x que al multiplicarla por x me dé menos 4x a la 3. ¿Por qué multiplico a x? ¿Por qué multiplico a x? Por 4. ¿3x a la 2? Por x al cuadrado. 4, menos 3x al cuadrado. Por menos 4x al cuadrado. Entonces, Menos 4x al cuadrado, ¿no? Entonces, menos 4x al cuadrado. Entonces, menos 4x al cuadrado por 4, ¿cuánto le da? Menos 8x al cuadrado. ¿Estás seguro? Perdón, menos 16. Más 16x al cuadrado. Y acá pues le queda pues menos 4x a la 3, pero cuando lo pasa acá pues va a quedar más 4x a la 3 porque la pasa con el signo contrario. Entonces le queda 0x a la 3 más 16x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo.
Entonces, pongo aquí 0x. Pongo aquí 0x. Ahora, ¿por qué multiplico a x para que me dé 16x al cuadrado? 16x. ¿Positivo o negativo? Positivo. 16x. Entonces, 16 por 4 es 64. ¿Listo? 16 por 4 es 64. Entonces aquí me queda menos 64x. Y 16, pues aquí me queda menos 16x al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 0x al cuadrado menos 64x más 0. ¿Listo? Ahí sería menos 64, ¿no? Menos 64. Entonces, menos 64 por 4, ¿cuánto da? Menos 256. Entonces daría menos 256. Ah, pero aquí menos, aquí daría más, ¿no? Más 256. Y aquí daría pues menos más 64x, ¿no? Porque aquí queda negativo, entonces queda 64 menos 64 por x queda menos 64x. Pero cuando pasa al otro lado queda positivo, entonces esto le queda 0x más 256. Y esto pues ya usted no lo puede dividir, porque no tiene x. ¿Sí? Entonces como no tiene x no lo puede dividir. Entonces, ¿cómo le queda esa división? Vea, toda esta división que se veía tan inofensiva, esa división quedó x a la 3 menos 4x al cuadrado más 16x menos 64 más 256 sobre x menos 2. Ojo, yo tomo el residuo que me queda, este 256 es el residuo, y cuando yo vaya a reescribir la ecuación, entonces lo que hago es que tomo todo esto que es el cociente, esto es el cociente, entonces el cociente lo dejo quieto, lo escribo tal cual como me dé, entonces me da x a la 3 menos 4x cuadrado más 16x menos 64, o sea ese cociente lo dejo quieto, y lo que hago finalmente es que sumo la división, entonces tomo el residuo, que el residuo es 256, y lo divido entre el divisor. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Sí, pero x más 4. Eso. Ah, aquí es x más 4, perdón. Porque puse x menos 2, no tengo ni idea, pero es x más 4. Eso es x más 4. Entonces, esto que está acá es la forma de reescribir esta ecuación. Entonces, cuando usted vaya a hacer la integral de x a la 4 sobre x más 4 de x, será hacer la integral de x a la 3 menos 4x al cuadrado más 16x menos 64 más 256 sobre x más 4, todo esto por dx. O sea que esa integral, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da esta integral? ¿Cuánto me da esa integral? Profe, en el último término no hay que aplicar el logaritmo y eso. Sí, en el último sí. Sería x a la 4 sobre 4
menos, Entonces daría x a la 4 sobre 4 menos 4x a la 3 sobre 3 más 16x al cuadrado sobre 2 menos 64x más 256 logaritmo natural del valor absoluto. Acuérdense que siempre va a llevar valor absoluto de x más 4 más la constante de integración. Recuerde que si usted no pone la constante de integración, tiene un lindo y bello cero en la pregunta. Porque eso es lo más importante, la constante. ¿Listo? listo, profe. ¿Otro ejemplo o qué? Sí, profe, hagamos otro. Sí, profe, otro. Listo. Acuerda que estas son integrales indefinidas, ¿no? O sea, cuando yo tenga límites acá en la integral, o sea, que aquí tenga de A hasta B, Profe, ahí no lleva la C. ¿Qué pasó? voy a poner un ejemplo así como los de la... ¿O los de qué? Profe, haga otro ejemplo de ese mismo. Sí, Ay, profe, así como si fuera una evaluación, un ejercicio duro. tranquilo que estos todavía no son de evaluación, man. Los de evaluación son más complicados. No, y es que esto es apenas la introducción a la... Cuando hagamos partes. Pero entonces pues hay que hacer primero los pequeños y después hacemos uno. Ah, listo, profe. Todavía están con ese pensamiento colegial, ¿no? Ay, no, profesor, haga uno de los que va a salir en la evaluación. No, no mentiras. Háganle a ese, a ver. Háganle a ese. Ustedes mismos. ¿Cómo queda entonces esta división? ¿Ya lo hicieron? Porque eso sí, pónganlos a hablar, eso sí. No, mentiras, hay que también uno entender qué pasa, ¿no? Socializar, profe. A ver, Profe, también es bueno un tiempo de esparcir. pero no en la clase, man. Esto, ¿esto qué? A ver, ¿cómo hacemos para encontrar un número que al multiplicarlo por 2x me dé x al cuadrado? O bueno, una potencia de x. X medio sería, profe. Vamos a probar con x medios. Entonces sería x medios. Entonces si multiplicamos por x medios, entonces x medios por 2x, pues nos da x al cuadrado, ¿no? Entonces, x medios por menos 1, pues me estará dando menos x medios, ¿no? Entonces acá pasa positivo. Entonces acá me va a quedar más x medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Ahora, x medios por 2x, ¿cuánto me da? X cuadrado. Menos x al cuadrado, porque recuerda que pasa con el signo contrario. ¿Listo? Ah, sí, sí, claro. Todo esto me da 0x al cuadrado y acá esto me da 3 medios de x, ¿no? ¿Por qué? Porque es 1, ¿no? Recuerde, 1 más 1 medio. Entonces, 1 más 1 medio es lo mismo que 2 medios más 1 medio. Pero pues fracciones equivalentes, o sea, tienen el mismo denominador, entonces 2 y le suman los numeradores, entonces me da 3 medios. Listo. Ahora necesito un número que multiplicado por 2x me dé 3 medios de x.
¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí me lo preguntó? Sería más un medio. No, no. No, no sería más un medio. Dos tercios, ¿no? ¿Sí, dos tercios? No, no, espere. Necesito que eso me dé 3 medios. Entonces me toca multiplicar es por 3 cuartos. 3 cuartos. Sí, profe, más 3 cuartos. 3 cuartos, ¿no? ¿Por qué 3 cuartos? Porque cuando multiplique 3 cuartos por 2x, eso me dará 6 cuartos. Pero 6 cuartos es lo mismo que 3 medios, ¿no? Recuerda que 6 cuartos es lo mismo que 3 medios porque es dividir, acá dividir en 2, entonces me da 3, y acá dividir en 2 me da 2. Entonces, más 3 cuartos. 3 cuartos por menos 1, 3 cuartos por menos 1 pues es menos 3 cuartos. Entonces eso me queda acá porque aquí bajo el 0 aquí bajo el 0 de acá arriba. Entonces aquí me queda menos 3 cuartos. Y acá me queda 3, sería menos 6 cuartos Profe, ¿no de x. sería positivo ahí? Ese, Ah, este es positivo, claro, sí, sería verdad. positivo. Sí, sí, tienes razón. Este es positivo. Y el otro sí queda negativo. Entonces aquí me daría 0x más 3 cuartos. 0x más 3 cuartos. Lo cual implica que, x al cuadrado. O sea, mire que ya llegué al 3 cuartos y pues ya de acá ya no puedo seguir dividiendo. Entonces, como no puedo seguir dividiendo, pues ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que x al cuadrado más x sobre 2x menos 1 debe ser igual a ¿qué? A x medios más 3 cuartos más 3 cuartos por 1 sobre 2x menos 1. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Listo, entonces será integrar eso. Entonces vamos a integrar esa cosa que dio ahí. Bueno, digamos que entonces la integral de x medios más 3 cuartos más 3 sobre 4 por 2x menos 1 de x entonces esto que me da x al cuadrado sobre 4 más 3 cuartos por x más 3 cuartos por logaritmo natural del, acuerde, valor absoluto de 2x menos 1 más la constante de integración. Y ahí tenemos la integral. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, comentarios. Ah, pero espere tantico, porque no, esta integral me quedó mal. Espere, todavía no, o sea, esta integral está mal. Esta integral está mal, ¿por qué? Por lo siguiente. Mire, estas dos, todo bien. Estas dos, bien. O sea, esa da x cuadrado más 3 cuartos de x. Esas no tienen problema. ¿Sí?
Pero entonces el problema está con la integral de 3/4 de 1 sobre 2x menos 1 de x. ¿Por qué está el problema con esta? Porque acuérdese que la que es logaritmo natural de x es la integral de 1 sobre u de u. Recuerde que esto es lo que llamamos logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá, eso tengo que escribirlo como u, o sea, no me puede quedar multiplicando. Note que aquí tengo un 2 multiplicando la x. Donde yo no tuviera ese 2 multiplicando la x, todo bien. Pero tengo ese 2 multiplicando la x. Como tengo ese 2 multiplicando la x, tengo que hacer una sustitución. ¿Listo? O sea, ¿eso qué implica? Eso implica que esta integral que está acá, que yo la puedo escribir como 3/4 por la integral de 1 sobre 2x menos 1 de x, para esta integral que está acá, es necesario hacer una sustitución. ¿Listo? ¿Qué sustitución hacemos? Entonces decimos u igual a 2x menos 1, pues entonces si ese es u, pues el de u me da 2 de x, lo cual implica ¿qué? Lo cual implica que esto hay que multiplicarlo por un medio, hay que multiplicarlo por un medio afuera, por un medio, y aquí pues esto para que me quede, para aquí poder poner un 2. ¿Eso qué implica? Eso implica entonces que esta integral me va a quedar un medio por 3/4 es 3/8 de la integral de 1 sobre u de u. Y entonces esto es igual a 3/8 del logaritmo natural del valor absoluto de u, o lo que es lo mismo, 3/8 de logaritmo natural, ahora sí, de 2x menos 1, más la constante, ¿no? Lo cual implica que esta integral que está acá me queda más 3/8 de logaritmo natural del valor absoluto de 2x menos 1 más la constante de integración. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Es decir, pues sí, profe. Siempre que esté multiplicado, algo se esté multiplicando, toca utilizar, digamos, esa integración ahí, se sustituye por u. Sí, Yes. ahí toca sustituir por u. O sea, si no hubiera tenido ese 2x, si hubiera sido una x sola, todo bien. Pero si tiene alguien que le está multiplicando, hay que hacer una sustitución. ¿Listo? Vale, profe. Bueno. Entonces, listo. Ese era otro ejemplo. Otro ejemplo ahí. ¿Todo bien? Hacemos otro ejemplo. Otro profe. A ver. Otro profe, sí. Integral, a ver, uno rápido para pasar a la parte de ¿qué? De las funciones inversas, pues de las derivadas de las funciones inversas. Integral, bueno, fácil, integral de x sobre x al cuadrado más 1 de x. ¿Cómo hacemos esa? Piénsenla. Voy a darles ahí espacio para que la piensen, que nos ponemos aquí melancólicos. A ver, ¿cómo entonces hacemos esta integral? ¿Qué hacemos entonces para resolver esa integral? Digamos, la división no sirve. ¿Por qué? Porque resulta que note que es como si nosotros estuviéramos dividiendo. O sea, la división parte de la, ¿cómo decirlo? Parte de la premisa de la división de colegio, ¿no? O sea, de que digamos que usted tiene 10 dividido en 3, por ejemplo. Que usted parte de la premisa que el dividendo, que es esto que acaba de encerrar en azul, o sea, que ese 10
debe ser mayor que el divisor, ¿sí? En este caso, pues cuando estamos hablando de polinomios, nosotros estamos hablando de que el grado del polinomio este x debe ser mayor. Recuerda que el grado es el exponente más grande que tenga el polinomio, ¿no? Entonces, que si el grado de x o que el grado de x debe ser más grande que el grado del divisor. Pero pues en este caso no ocurre, ¿no? Porque note que el grado pues de este es 1 y el grado de este es 2. ¿Sí? El grado del dividendo es 1 y el grado del divisor es 2. Entonces usted no puede dividir. ¿Qué puede hacer cuando le ocurre un caso de estos? Cuando a usted le ocurre un caso de estos donde el divisor, pues digamos, tiene un grado más grande que el dividendo. Recuerde, esto es lo que llama dividendo, ¿no? Eso que está aquí, dividendo, y esto se llama divisor. Entonces, usted lo que busca es, si busca una manera de encontrar si lo que está aquí en el denominador o lo que es el divisor tiene la derivada en el numerador, y es lo que ocurre acá, ¿no? Entonces usted llega y dice u igual a x al cuadrado más 1. Entonces ¿cuánto le da de u? Dos x 2x de x, ¿no? 2x 2x de x. Entonces, aquí multiplica por 2 y divide por 2. Y entonces, cuando hace eso, la integral le va a quedar 1/2 de la integral de u sobre u. O sea que eso le da, pues, 1/2. Acuerde que el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración, pero entonces esto le queda 1/2 más logaritmo natural del valor absoluto de lo que tiene en el denominador, que sería x al cuadrado más 1 más la constante. ¿De acuerdo? Uy. Sí, señor. Entonces, ¿listo? Ahí está el otro ejemplo. Entonces, esa sería la parte, digamos, de cuando tenemos ahí el logaritmo natural solito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de funciones, ¿no? Bueno, no sé si empezar con... No, vamos a hacerlo en orden aquí como está. Entonces, póngale cuidado. Nosotros podemos calcular cuando una función tenga inversa, nosotros podemos calcularle la derivada a esa función, si esa función tiene inversa. Pero para eso, pues necesitamos garantizar inicialmente, o necesitamos entender cuando una función tiene inversa. ¿Listo? ¿Eso ya lo habían hecho ustedes alguna vez en cálculo 1? Por ejemplo, entender por qué raíz de x es la inversa de x al cuadrado. Perdón, raíz de y. ¿Sí o no? No lo recuerdo muy bien esa inversa. Bueno, entonces voy a hacer una introducción pequeña. Resulta que como siempre en matemáticas, siempre se busca una forma de hacer algo y que usted se pueda devolver. ¿Sí me entiende? Entonces, por lo menos, usted tiene una suma, entonces con la suma tiene la operación inversa, que es la resta. Con la multiplicación, pues desde que se pueda, usted puede hacer una operación inversa, que sería, en ese caso, sería la división, de tal manera que, bueno, usted divide el número y entonces al dividir el número, pues vuelve al número inicial.
¿sí? Esa es más o menos la idea de todo lo relacionado pues a esto de las funciones inversas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que digamos, cuando nosotros tengamos una función, nosotros podemos encontrar algo que se llama su función inversa. ¿Qué es su función inversa? Básicamente lo siguiente, que tengamos una función, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, necesitamos encontrar una función de tal manera que si nosotros decimos que y es igual a x al cuadrado, necesitamos encontrar una función que me quede en términos de y de tal manera que pues sea la inversa a esta. ¿La inversa en qué sentido? La inversa en este sentido. Yo creo que uno lo puede entender mejor gráficamente. La idea es la siguiente. La idea es que yo tengo, eso se ve mejor en GeoGebra, que yo tengo el plano XY, ¿sí? Yo tengo el plano XY, voy a borrar esta ecuación, y tengo a Y igual a X. Oye, no había abierto GeoGebra con ustedes, ¿no? Bueno. ¿Qué significa que una función tenga inversa? Gráficamente, que una función tenga inversa significa que yo puedo graficar la función, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, listo, yo tengo esa función y igual a x al cuadrado, pero entonces yo necesito una función y que sea función, de tal manera que al tomar esta curva como mi principal, sea la reflexión de esta curva y igual a x al cuadrado respecto a esta recta y igual a x. ¿Me entienden? Mejor dicho, yo necesito averiguar, venga por acá, debe estar reflexión, sí, simetría axial. Mire, necesito saber quién es esta curva que me salió acá. Este pedazo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No, profe. Mire, yo tengo la No, curva. profe, tampoco entiendo. Yo tengo la curva y igual a x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la curva y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y yo tengo la recta y igual a x. Yo necesito saber quién es esta curva, la cual es la reflexión de esta curva que está acá respecto a esta recta. ¿Me entienden en términos de reflexión? Sí, profe, o sea, respecto a la recta de y igual a x, ¿no? Eso, De la función x cuadrado. de x cuadrado. Pues bueno, resulta que esta ecuación que está acá, yo creo que ustedes saben quién es. ¿Quién es esta función que está acá, la que estoy señalando con el clic? Voy a poner en otro color. Yo creo que ustedes saben cuál es. Esa que puse en azul. Ah, había puesto en azul. Esa que puse en azul ahí. ¿Quién es esa curva en azul? ¿Nada? ¿Sí o no sí? Sería que x igual a raíz de y. Raíz de... sí. Bueno. Raíz de x es en realidad. Es raíz de Raíz x. de x. Es raíz de x. Eso es una función inversa. ¿Y cómo se calcula una función inversa? Esto es un repaso, ¿no? Porque esto lo veo en cálculo 1. La inversa, usted la calcula, entonces usted llega y despeja a x al cuadrado, entonces usted llega ahí y dice, bueno,
Entonces tengo y igual a x al cuadrado, entonces la despejo, entonces digo raíz de y es igual a x, raíz de y es igual a x, pero si raíz de y es igual a x, entonces intercambio y con x. Entonces tengo que la función f de x igual a raíz de x es la inversa de f de x igual a x al cuadrado. ¿Me entendieron más o menos lo que hice ahí o no? Sí, señor. Se hace lo mismo con x al cubo, por ejemplo. O sea, entonces usted tiene y igual a x al cubo. Entonces usted llega y dice, bueno, entonces raíz cúbica de y es igual a x. Entonces ¿eso qué implica? Pues implica que la función igual a raíz cúbica de x, perdón, raíz cúbica de x es la inversa De x al cubo. de x al cubo. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Esa es la idea. O sea, tenemos una función, podemos calcularle su inversa. Profesor, ¿y para qué me sirve? Para muchas cosas. Para muchas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que si usted tiene la función, y tiene la inversa, usted puede calcular la derivada de esa función inversa. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, digamos que eso se desprende del siguiente teorema, ¿no? Bueno, pero antes de escribir el teorema, digamos, vamos a escribir como un método, pongámoslo así, ¿no? Como un método para encontrar una fórmula para la inversa de f de x. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no siempre sirve. Sí, digamos, es como una guía ahí, pero no necesariamente sirva. ¿Sí? ¿Qué necesito para que sirva? Bueno, para que sirva necesitan varias cosas. Pero donde sirve, uno puede hacer lo siguiente, digamos. Primero, tome a y igual a f de x y despejen a x en términos de y. ¿Listo? Segundo. Bueno, escriba, y después de que usted despeje a x en términos de y, entonces lo que puede decir es sustituya a x por y así obtiene una fórmula para la inversa. Entonces, ejemplo. Entonces, pues bueno, uno podría pensar en varias funciones, pero digamos que bueno, cuando se pueda, pues uno ahí la va cuadrando, ¿sí? Pero a veces no se puede, la mayoría de casos es muy difícil hacer eso, pero cuando se pueda, todo bien. Entonces, ejemplo, tome f de x igual a raíz de x más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para encontrar una fórmula para la inversa? Para encontrar una fórmula para la inversa, entonces yo digo, y es igual a raíz de x más 1. Entonces, ¿cómo hago para despejar
a X en términos de Y. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí no se puede elevar al cuadrado, profe. Claro, No, ¿cierto? eleve al cuadrado. Entonces, si eleva al cuadrado, pues eso va a implicar que Y al cuadrado es igual a X más 1. Listo. ¿Qué más? Despejamos X. Entonces, despejamos X. Entonces, vamos a despejar X. Entonces, Y al cuadrado menos 1 es igual a X. Listo. ¿Y qué más hacemos? Luego intercambiamos variable de X por Y. Entonces eso implica, la inversa se escribe como f a la menos 1. ¿Listo? F a la menos 1 de X, entonces será X al cuadrado menos 1. Entonces, esta es la fórmula de, digamos, fórmula de la función inversa. De la función inversa. ¿Listo? Inversa. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. De esa manera es que uno obtiene varias funciones inversas. Entonces, algunas funciones inversas. Bueno, pero antes de pasar a hablar de algunas fórmulas de funciones inversas, ¿qué pasa gráficamente? ¿Qué pasa gráficamente? Que eso es lo necesario, eso es lo que necesitamos entender hoy. Entonces, voy a dejar a Y igual a raíz de X. Y miren, necesitamos entender en lo siguiente. Nosotros partimos de la función raíz de X más 1, ¿fue cierto? Raíz de X más 1. Entonces, partimos de esta, raíz de X más 1. ¿Listo? Y entonces, note que encontramos que la función inversa era X al cuadrado menos 1. Menos 1. Que esta era la función inversa. En realidad, digamos, pues solo el pedazo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mire que gráficamente, esta función en gris, hasta este pedazo, ¿no? Hasta aquí, hasta 0. Esta función en gris es la inversa de la morada. Pero espérenme, la vuelvo a hacer para que quede claro. Entonces, vamos a poner mejor un sí. Entonces, si X es mayor que 0, X al cuadrado menos 1. Ahora sí, esa sí es la función inversa. Note que es simétrica la morada es simétrica a la verde respecto a la recta Y igual a X. ¿Estamos de acuerdo? Profe, digámoslo así que el parámetro siempre va a ser Y igual a X, o se puede elegir otro parámetro. No, el parámetro siempre va a ser Y igual a X para la construcción de cualquier inversa. O sea, siempre vamos a tomar a Y igual a X. Listo. ¿Listo? Entonces, de ahí, o sea, de entender que la inversa, que la verde es la inversa de la morada, porque es la reflexión, o sea, o porque la morada es la reflexión de la verde respecto a la curva Y igual a X, de comprender eso, es que uno tiene lo siguiente. Miren, podemos ver el siguiente ejemplo. Tome seno de X. Seno de X. Se toma seno de X. ¿Quién es la inversa del seno? Es una función que se llama arcoseno. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama arcoseno. ¿Y cómo se construye arcoseno? Arcoseno se construye de la siguiente manera. Si usted pone Y igual a X,
y hace la reflexión. Entonces toma acá, reflexión, entonces refleja esta curva respecto a esta recta. Entonces obtiene esta recta que ve aquí, esta función que está viendo aquí. ¿Me entiende? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y entonces la función que termina siendo la inversa no puede ser toda esta función que está acá. Ahí. No puede ser toda. Digamos, no puede ser toda esta curva que está acá. ¿Por qué no puede ser toda esa curva? Porque le voy a hacer la pregunta que usted, o sea, uno debe entender siempre esta pregunta. ¿Qué necesita la gráfica de una función? O mejor dicho, o cuál es la prueba para ver si una gráfica es la gráfica de una función. ¿Me entiende la pregunta? O sea, usted tiene una gráfica de algo. ¿Cómo sabe si esa gráfica es una función? Que no cortan 2 puntos. Que no corta en 2 puntos una recta vertical. Exacto, que si usted toma una recta vertical no corta en 2 puntos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene la pregunta. ¿De dónde o de qué depende? ¿De qué depende que esta función tenga inversa? Que esta función tenga inversa depende de que solo vamos a tomar este pedacito que está acá, que va de acá hasta acá, de la función seno de x. ¿Me entiende? O sea, no la vamos a tomar completa, porque note que si pasamos de acá y la tomamos completa, al tomarla completa, al hacer la gráfica, digamos, al hacer la gráfica de este pedazo de B hacia adelante, pues es la curva esta que me está dando acá. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, este pedazo de acá, de B en adelante, al tomar ese pedazo de B en adelante, me está dando este pedazo de curva que está acá. ¿Sí es claro lo que quiero decir? Sí, señor. Y lo mismo pasa de A hacia atrás. O sea, si usted toma de A hacia atrás, al tomar de A hacia atrás, pues me está dando este pedazo de curva. Porque acuérdese que es una reflexión, ¿no? Y al ser una reflexión, pues entonces este pedazo de curva se está reflejando en esto. Pero yo necesito que eso sea una función. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que para poder construir la inversa de seno de x, yo tengo que restringir el dominio de seno. ¿Y de dónde a dónde lo restringo? Pues la restricción la voy a hacer desde ese punto A hasta este punto B para que me quede lo estrictamente necesario para construir la inversa de la función. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Entonces, no necesito toda la curva seno de x. Lo único que necesito es la curva que va desde pi medios menor que x menor que espérenme menos pi medios menor que x menor que pi medios, y ahí sí tomo la función seno de x, que es no la función roja sino la función naranjadita que salió ahí. ¿Sí la ven? Esa función naranjadita. Y ahora cuando yo tome la reflexión de la función naranjadita, me va a quedar la otra función esa que salió ahí, que no sé por qué me la botó del mismo color. Debería darme la de otro color, ¿no? Pero bueno, la botó también naranja. Esa es la famosísima función seno inverso de x, que voy a poner ahí de verde. ¿Sí? Vamos a ponerla ahí vamos a ponerla ahí de verde, esa función que está ahí en verde.
esa función es la inversa, esa es la famosa seno inverso de x. Incluso aquí ya la podemos poner, incluso podemos poner arcoseno de x, miren. Y arcoseno de x, pues es, ¿sí ve que la puse ahí encima? Esa es la famosísima seno inverso de x o arcoseno de x. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. ¿Cómo garantizo? Ahora la pregunta es, bueno, ya se acabó el tiempo, entonces ahora, digamos, ¿cómo se llama? O bueno, o qué característica tiene la función naranja para poderle sacar la inversa. Digamos, esta función se dice que es una función que es inyectiva. Eso es lo famoso, esa es la famosa inyectividad. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese término. Inyectiva o uno a uno. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí vieron eso o no? Sí, profe, eso nos hablaron en el semestre pasado. Bueno, una función es inyectiva. Una función es inyectiva. No, voy a preguntar porque siempre todo lo digo yo. ¿Qué es una función inyectiva? No, no lo recuerdo, profe. Bueno, una función es inyectiva si usted puede construir, o mejor dicho, si para cada valor de y existe un único valor de x. O mejor dicho, si para valores de x distintos, los valores de y son distintos. Pero esta función seno no es inyectiva. Porque mire, si yo tomo un punto acá entre menos 1 y 1, existen infinitos puntos donde la función tiene ese valor, ¿sí? Era la famosa prueba de la recta horizontal, ¿sí? Entonces que usted tomaba la perpendicular acá, y entonces que encontraba aquí este valor, este valor, este valor, este valor. Entonces la prueba de la recta horizontal, ¿qué decía? Pues decía que si usted encontraba que al tomar una recta horizontal usted se encontraba los valores de la función en varios lugares, eso implicaba que la función no era inyectiva. Entonces, esta función seno de x no es inyectiva en todo su dominio, pero en el pedacito naranjado que sacamos, sí es inyectiva. Por eso es que le podemos sacar la inversa. ¿Listo? Esa es la idea de las funciones inversas. Esa es la idea de las funciones inversas. ¿Me entienden la idea? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. La función exponencial, esa función exponencial natural o e a la x, surge de ser la función inversa del logaritmo natural de x. De ahí sale, de ahí nace el famoso e a la x. Claro, donde e pues es un número especial que bueno, que surge de un límite ahí importante, el cual nosotros pues ya habíamos hablado alguna vez. ¿Listo? Próxima clase, pues entonces vamos a hablar de a la x y vamos a hablar de todo lo que es la parte de la... creo que llevo prometiendo hablar de a la x como 2 clases, pero no, mañana, el jueves sí llegamos a hablar de a la x. ¿Listo? Para pues poder pasar a la parte de hacer integrales con e a la x sin tener ningún temor. ¿Listo? Listo, señor. Listo, profe. Bueno, Listo, profe, gracias. vale, que me les rinda. Cuídense mucho.